Teología propia, clase 8, parte 5. En esta última parte de la clase 8 me propongo a mirar cómo la teología de la Trinidad nos provee un modelo para nosotros como humanidad, como familia, como sociedad, como iglesia, pero también un modelo en nuestras relaciones personales, para el amor, para el perdón, y cómo la doctrina de la Trinidad se extiende no solamente para comprender nuestro presente y nuestro pasado, sino también nuestro futuro, el futuro de la creación. Entonces, así como vimos en la parte anterior que el Dios Trino había creado a partir de la nada y que las tres personas habían intervenido en una dinámica en la que se entregaban la una a la otra con amor y con alegría, y que de ese desbordamiento de amor habían creado como objeto que recibiera ese amor excedente, y de la misma manera como habían hecho no solamente una creación impersonal, sino también otra creación a imagen de Dios, que implicaba que no solamente compartían con Dios la personalidad, la capacidad de pensar, de decidir, de imaginar, de crear, de amar, sino también la capacidad de ser habitados por otra persona, así como las tres personas de la Trinidad habitan o se inhabitan recíprocamente entre ellas. Entonces, este es el resumen de la clase anterior. Hoy, de la parte anterior. Hoy vamos a ver ahora, en esta última parte, a la Trinidad como familia y como modelo para la Iglesia y para la sociedad. La fe cristiana proclama que la familia, la amistad, que el orden social adquieren un significado muy profundo cuando entendemos a las personas tal como han sido creadas en la imagen comunitaria del Dios Trino. Pensemos en esto, en que Dios no es una entidad estática, un motor inmóvil, como proponían los antiguos griegos, sino que es una circulación dinámica de personas en la unidad. Y entonces la creación personal que Dios ha hecho, es decir, al crearnos a nosotros como su imagen, también hace que nuestra propia naturaleza tenga esta vocación de entregarse, de buscar una relación con otros. De esta necesidad de vincularnos surge la familia, la amistad, el amor y el orden social. Así que las vinculaciones sociales que hoy encontramos en nuestro mundo responden a la necesidad puesta en el hombre por Dios al crearlo, al ser humano, a su imagen y semejanza. La necesidad y el anhelo de las relaciones sociales es intrínseca a toda persona, porque la propia naturaleza humana deriva de la realidad o de la naturaleza relacional de Dios. De hecho, dependemos de la actividad interpersonal incluso para los elementos más rudimentarios de nuestro propio desarrollo humano. Por ejemplo, cuando nosotros necesitamos pensar algo, para pensar, el pensamiento mismo depende del lenguaje, y el lenguaje se adquiere dentro de un entorno social. La Biblia indica que tanto la capacidad de pensar, de querer o de sentir, como también de comunicarnos en los niveles más íntimos y transparentes, tanto con el Creador como con los demás, es algo innato para nosotros como seres humanos. Debido a que la imagen divina se describe como masculina y femenina, y a que las personas divinas asumen títulos como padre e hijo, muchos cristianos
perciben la imagen de Dios como una familia. En la divinidad, en Dios, hay igualdad de naturaleza y distinción de roles. La Santa Trinidad comparte la deidad sin inferioridad y sin embargo muestra distinciones eternas de relación y función dentro de esta jerarquía o categorías de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, mientras mantienen la igualdad entre las personas, entre ellos muestran distinciones eternas, distinciones de roles, de funciones, de actividades. Algo fundamental en el ejemplo divino son el honor, el amor y la entrega de sí mismo de cada uno de los miembros de la divinidad hacia el otro. Entonces, el ser mismo de Dios funciona como una familia, en la que los tres participantes se están entregando mutuamente el uno hacia el otro, buscando sobre todo el honor de la otra persona, la entrega de uno mismo hacia el otro para que el otro reciba el honor y la dignidad. Entonces, la propia divinidad, el propio ser de Dios, es un modelo para nuestras familias, en las que no puede haber superioridades, en las que no puede haber jerarquías de dignidad o de valor entre un miembro de nuestra familia y otro, en el que todos somos iguales, aunque cada uno ocupe roles distintos. También la Trinidad es un modelo para la Iglesia. Lo mismo que decíamos para la familia. Para la Iglesia, una clara implicación es que así como Dios antes de la creación no se contentaba consigo mismo, sino que traía a la creación a la existencia y luego proveía la redención a la humanidad pecadora a través de la cruz, así la Iglesia está llamada a darse a sí misma a un mundo perdido. Así como el Hijo y el Espíritu son las dos manos de Dios extendidas a un mundo perdido, así también el sacrificio y la misión son parte integral de la vida de la Iglesia como la imagen comunitaria de Dios. La Iglesia que vive a Dios es una Iglesia que no se ama a sí mismo, que no se busca a sí mismo, que no busca su propio beneficio, su propio crecimiento, su propio desarrollo, sino es una Iglesia que se entrega por completo hacia los demás, hacia el afuera. Finalmente, también la Trinidad es a veces presentada como una imago civilis, como un modelo de estructura social y política. En nuestra propia sociedad, los modelos dictatoriales de estructuras políticas y hasta eclesiales están tan alejados de la cosmovisión trinitaria, como lo están también, por otro lado, las estructuras anarquistas o igualitarias en las que se rechaza toda autoridad. Mientras que el pecado en la humanidad siempre permea las estructuras sociopolíticas, el mensaje que tiene la Iglesia para la sociedad, el mensaje transformador de la teología de la Trinidad, proporcionan una base para la igualdad absoluta entre los seres humanos, sin importar el género, sin importar la raza o la clase socioeconómica. Es decir, la Iglesia es un agente transformador en la sociedad. Así como la Iglesia actuó en la sociedad oponiéndose a la esclavitud, así como actuó en la sociedad oponiéndose a la segregación racial, así como actuó en la sociedad favoreciendo la igualdad de los derechos civiles de las personas,
todo esto se hace teniendo en cuenta el modelo que nos provee la Trinidad. El Dios de los cristianos sirve como un modelo de orden, de autoridad y de sumisión en una diversidad de funciones sociales. Ahora, otra característica significativa del Dios cristiano, junto con la perfección moral, con la santidad, es el amor. El amor divino no solamente define las relaciones hacia el interior de la Trinidad, las intratrinitarias, sino que también sirve para unir al Creador con su creación e incluso a la creación con otra creación. En cuanto a que Dios es amor, cada persona de la Trinidad ama no tanto a sí misma como a las otras dos personas. Como se define en 1 Corintios 13, el amor por naturaleza no se dirige hacia adentro, sino hacia afuera. En el compartir y en el darse uno mismo al otro. De la misma manera, la naturaleza del perdón es un serio dilema si no creyéramos en la Trinidad. Si solamente existiera un Dios unipersonal o monopersonal, ¿cómo podría ser capaz de perdonar si fuera santo? Ningún ser humano es moralmente perfecto como Dios es perfecto. Pero si Dios, como absoluto moral del universo, muestra misericordia y perdona al pecador, entonces ha violado su justa justicia. Y si Dios hace justicia contra el pecador, por el contrario, entonces ha negado su misericordia. Para un Dios unipersonal, la compasión contradice a la santidad. El perdón es finalmente contrario a la justicia. El juicio y la misericordia de Dios son arbitrarios, sino caprichosos. Esta es la situación que se vive en el Islam o en el judaísmo, religiones que son monoteístas pero también unipersonales. Pero por el contrario, la Biblia declara que el Dios de la fe cristiana es a la vez justo y justificador de los que creen en Él. Por ejemplo, en Romanos 3:23. Es un Dios tripersonal. El Dios cristiano es el juez santo y es también el Cordero inmolado que paga el precio que la justicia divina exige. Y es también el Espíritu Santificador que obra en el mundo caído, convenciendo y guiando a los pecadores a la salvación. Con la absoluta santidad de Dios satisfecha en la cruz, el verdadero perdón puede ser ofrecido libremente a todos los que creen. Por otra parte, si nos referimos a la Trinidad en el tiempo, tenemos que pensar que no solamente la Trinidad opera dinámicamente en la historia, sino que lo más notable es que Dios entra en su creación. El Hijo ha entrado en la creación a través de la encarnación y ha sellado aún más su vínculo con la creación a través de la resurrección corporal y la glorificación corporal. En Jesucristo, las realidades espirituales y físicas se unen para siempre, cuando el Logos asume la naturaleza humana y luego un cuerpo glorificado. Sin embargo, como dijo Atanasio en el siglo IV, la palabra, el Logos, no estaba confinada en el cuerpo, ni él estaba allí ni en ningún otro lugar. En cambio, cuando estaba en forma corporal humana, él mismo dio vida a ese cuerpo y al mismo tiempo estaba dando vida a todo el universo y estaba presente en todas las cosas. Y sin embargo era distinto del universo y estaba fuera de él. Dios el Hijo existe simultáneamente dentro y fuera de la creación, no confinado, atrapado, sino activo dentro de las órdenes del tiempo y del espacio. Como en el caso del Hijo, el Espíritu Santo trabaja continuamente en la historia y habita particularmente en la vida de los creyentes
pero también existe dentro y fuera del orden creado. Como conclusión de esta parte y de toda esta lección, se pueden hacer ciertas afirmaciones, resumiendo lo dicho hasta ahora. Primero, antes de cualquier creación, el Dios Trino era autosuficiente y todo inclusivo. Segundo, al crear desde la nada, ex nihilo, Dios es distinto de la existencia finita, pero la sostiene con su presencia. En tercer lugar, el Dios infinitamente tripersonal creó al hombre y a la mujer a su imagen. Por lo tanto, la naturaleza humana tiene su base en Dios, en lo divino. En cuarto lugar, como tres personas en una esencia, la Trinidad incorpora la unidad en la diversidad reflejada en toda la creación. En quinto lugar, la igualdad en el orden de la divinidad informa las relaciones sociales apropiadas para la familia, para la iglesia y para la sociedad. En sexto lugar, como una pluralidad de personas, el Dios cristiano puede ser santo y amoroso, manteniendo la justicia perfecta y el perdón juntos en la cruz. Y en séptimo lugar, el Dios Trino está más allá de todo tiempo y espacio, pero está eternamente comprometido con la creación y la humanidad por medio de Jesucristo. Para aquellos que son cristianos, redimidos por la obra de Cristo en el Calvario, la creación finita constituye un enorme pesebre sobre el que se extiende el Dios Trino, cuidando afectuosamente a los suyos. Toda la creación reconocerá algún día la grandeza y la belleza de Dios, junto con la deuda insondable que tiene con el Todopoderoso por su existencia, preservación y provisión de la salvación en Jesucristo. Concluimos con el credo de Nicea Constantinopla. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén.